Construcción de 4,25 kilómetros de carril bici unidireccional de 2 metros de ancho. Adicionalmente, acondicionamiento de aceras, creación de nuevos itinerarios y aumento de superficie peatonal. Habilitación de 5 nuevos pasos de cebra, construcción de nuevos tramos adicionales de carril bus segregado, reordenación del tráfico en transfer de Plaza Castilla y Azca, mejorando la fluidez del tráfico tanto en las calzadas laterales como en el tronco del Paseo de la Castellana. Eso es lo que están colocando ahora mismo en esta parte de nuevos ministerios. Debes escucharte a ti mismo y decir detente en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido terminar mi carrera como futbolista profesional. Pude realizar mi sueño, he jugado y me he divertido en muchos campos alrededor del mundo. Durante mi carrera tuve la suerte de conocer a grandes gerentes, entrenadores y compañeros de equipo. Gracias a todos por estos grandes momentos. Os extrañaré a todos. Estas son las palabras de Eden Hazard en su Instagram, donde se ha despedido de forma futbolística y ha decidido colgar las botas. Eden, te seguiré allá donde vayas. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Bienvenidos y bienvenidas al Estadio Santiago Bernabéu, al mejor estadio del mundo, mejor dicho. Hoy es martes 10 de octubre del 2023. Vente conmigo, acompáñame un día más a dar la vuelta a su remodelación. ¿Habéis visto lo de Negreira del día de hoy? Me parece increíble que este señor, que ha estado trincando pasta por informes verbales hasta hace 2 días, ahora no pueda declarar. Es fascinante. Lo de tirarse al suelo delante de la prensa para evidenciar su demencia es la guinda a este esperpento, ¿eh? Yo es que no me lo creo, de verdad. Yo no me lo creo. Bueno, pues comenzamos como siempre, todos los días. Empezamos en este mismo sitio, esquina de la Torre B, esquina con Concha Espina y Plaza de Lima. Ahí podemos ver la fachada en esta curva del Santiago Bernabéu. Hemos visto estos días, bueno, estas semanas, cómo envolvían la Torre B, una de las nuevas torres. También hemos visto estos días cómo demolían y siguen demoliendo la plataforma que tenemos en Castellana. Ahora pasaremos por ahí para ver cómo va la demolición. También estamos viendo muchas cosas en el exterior, porque tenemos un parón hasta el 5 de noviembre, que ya sabéis, lo hemos comentado bastantes veces, sobre todo en el día de ayer. Ahí tenemos la fachada sur. Me ha asustado el compresor del camión que tengo justo detrás. En la parte de la fachada también, y viseras, ahí podemos ver las nuevas lamas, esas lamas de cierre que han ido colocando en estos últimos días, que de momento, comparándolo con el día de ayer, no veo que hayan colocado más lamas. Es más, la grúa que estaba aquí se ha ido, ha desaparecido. Es posible que sea esa, que según he estado observando a la vez que estaba llegando al Santiago Bernabéu, están subiendo en este caso estructuras blancas, que a ver si ahora cuando nos asomemos por ahí podemos visualizarlas y comentarlas aquí en el canal. Ahí estamos viendo al fondo cómo siguen colocando más lamas, al menos eso parece. Esa es la parte central de la fachada oeste. Ahora vamos para allá, no os preocupéis, don't worry and be happy, porque vamos a pasar por ahí, no os preocupéis. Bueno, pues nos subimos un día más a nuestra oficina privada y personal que tenemos aquí en Concha Espina. Tengo muchas oficinas, así pasa que luego a final de mes no llego con tanto alquiler. Aquí tenemos ese contenedor que hemos visto estos días, cómo dejaban y depositaban aquí para echar todo ese escombro. Hasta incluso podemos ver en su interior esas estructuras que van quitando de la plataforma que tenemos en Castellana y que vamos ahora mismo a visualizar. Vamos a ampliar todo lo que podamos y más. Bueno, queda muy poquito, queda muy poquito. Ahora mismo en la parte superior no hay ningún tipo de movimiento, y sí veo excavadoras en la parte inferior, en la parte del suelo. Obviamente desde aquí no podemos verlo porque está toda esa zona de vallas. Vamos a intentarlo desde Castellana, a ver si podemos visualizar algo. Ahí al fondo, lo que hemos dicho antes, también esas nuevas lamas que están colocando en la parte central de la fachada, que ahora veremos también. Y aquí tenemos las nuevas estructuras, esas estructuras que van a ir colocando a esas nuevas puertas de accesos. Esta que dará acceso a la esquina de la Torre B, a esos anillos de la Torre B. Ahí podemos ver todo este material que han traído para este mes, pues poder aprovechar y colocarlo e instalarlo
en su debido lugar. Están hormigonando en toda esta zona, ahí vemos la hormigonera, tenemos la lagunitadora también en toda esta zona, que es la encargada de proyectar todo ese hormigón gracias a esos conductos. Bueno, realmente ahora ya han terminado de hormigonar porque están retirando y desmontando los tubos, los conductos, así que han hormigonado en el interior. A ver si cuando accedamos luego podemos ver exactamente dónde han hormigonado. Y ahí tenemos la parte de concha espina. Al fondo puedo observar, ahí están esas nuevas lamas, esas lamas que van a ir colocándolas en la parte inferior de las viseras. Así que bueno, van a seguir colocando, pero de momento no lo van a hacer porque hemos visto que la grúa que estaba ayer aquí de Aguilar, pues se la han llevado hacia la parte central de Castellana. Así que sin más dilación nos vamos hacia el lateral oeste. Bueno, pues nos subimos un día más al montículo de Bélgica, ya con la espinita en el corazón, después de saber de que Eden Hazard pues ha colgado las botas definitivamente. Así que creo que a este montículo le tendré un aprecio considerable. Ay, que al final lloro y todo. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy tenemos dos plataformas, tenemos un camión grúa, y es que están retirando, sí, como os lo cuento, están retirando lamas en la parte central de la fachada oeste. Las están retirando. Ya sabéis que todas las que están a la izquierda de ese hueco son esas lamas que se tienen que llevar para repararlas. Ya sabéis que las que tenemos a la derecha ya han sido colocadas, reparadas, y por lo tanto son las nuevas. Os voy a dejar esta imagen para que veáis esas nuevas lamas colocadas ya en la parte inferior de la fachada oeste. Y aquí a la izquierda, pues bueno, esa operación, ese trabajo que están haciendo ahora mismo de intercambio de lamas. Desampliamos, volvemos al modo gran angular en la parte inferior, en el suelo de Castellana. Tenemos mucho material, como se nota que estamos en parón hasta el 5 de noviembre. Ahí al fondo, pues esas lamas, donde o las van colocando ahí una vez que las van retirando de la fachada, o son las nuevas que aprovecharán a ir colocando una vez que vayan retirando esas que tienen que llevarse. Así que no tenemos más novedades por aquí. Aquí a la derecha, pues bueno, tenemos el árbol, ahí está la plataforma, esto es lo que queda de ella. Hemos visto que en la parte superior, donde estamos enfocando ahora, no hay movimiento, y sí lo hay en esta parte del suelo, donde hemos visto cómo estaban picando. En este caso yo creo que escucho un martillo eléctrico picador, perforador, que está ahí, dale que te pego, al suelo de esa zona de Castellana, que obviamente no podemos ver bien desde aquí. Así que seguimos avanzando, seguimos grabando. Estoy llegando a esta zona de Castellana. Estoy viendo ahora mismo en la parte superior que esa grúa lleva un material extraño. Parece una lama de cierre, al menos algún sector pequeño para colocarlo en alguna zona pues donde faltaba por colocar. Veo que también han quitado una de esas lamas en la zona de viseras, en la parte más superior, porque lo que digo, antes he visto cómo subían esa estructura blanca que tenemos ahí al fondo. Es posible que hayan retirado ese canalón y lo hayan vuelto a colocar, porque esos canalones ya estaban colocados. Así que me parece una operación un poco curiosa, ¿no? Parece como una lama, o al menos la parte del cierre. No sé, me acabo de rayar un montón. Llegamos a mi oficina privada y personal en la zona de Castellana, y tenemos la torre C. No presenta novedad. Ayer vimos cómo estaba una plataforma trabajando en ese lado. Ya sabéis que tienen que seguir colocando las estructuras. Ahí tenemos las puertas del lateral oeste. Vimos cómo colocaban todos los banners, esas pantallas informativas. Ahí al fondo tenemos a este pedazo de crack que sigue manipulando todo ese material. Y también vimos ayer cómo trabajaban en la puerta más cercana a la torre B, que cada día nos lo ponen más difícil, porque con tanto material no podemos visualizar lo que está ocurriendo ahí al fondo. Así que luego cuando accedamos lo veremos mejor. Ahí tenemos la fachada, la parte central, en este sector donde están ahora mismo las plataformas. Están retirando las lamas, esas lamas que tienen mucha separación. Ahí lo podemos ver, muchísima separación, y que por lo tanto se las llevan para cambiar ese ángulo
y que no haya tanta separación, no se vea tanto el interior desde el exterior. Seguimos avanzando. Avanzamos un poquito más, ahora estamos en la esquina de la Torre C. Ahí podemos ver lo que estábamos viendo antes, ese material que están depositando en esa zona de la cubierta oeste. Parece que ya lo han dejado las cadenas y las eslingas sueltas. Ahí tenemos la fachada, donde ya sabéis que están retirando esas lamas. Y ahí tenemos pues la esquina de la Torre C, a la izquierda el Fondo Norte y Rafael Salgado. De momento no han colocado más lamas de cierre en esta parte inferior de las viseras. Ahí lo podemos ver. Parece que urge más esos trabajos en la parte de la fachada y hasta incluso también esa eliminación de esas lamas que vimos en esta esquina de la Torre C, ya prácticamente con Rafael Salgado. Se han llevado unas cuantas lamas. Vamos a ver, porque a lo mejor están trabajando en esas guías verticales en la parte interna, o no sé exactamente. Vamos para allá y vamos a plasmarlo en el canal. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué hace Messi en el Santiago Bernabéu? ¿Qué hace aquí Messi? Le está preguntando al crack que cuánto queda de obra. Bueno, ahí al fondo estoy viendo nuevas lamas. A ver si viene algún autobús, me va a dar. Estoy viendo nuevas lamas. Esas lamas son las lamas de cierre. Por lo tanto, dentro de muy poquito veremos cómo siguen colocando lamas en la parte inferior de las vísceras, aquí en la esquina de la Torre C. También veo bastante movimiento en esas nuevas estructuras que están colocando en esta nueva puerta de acceso, que también me imagino que será de accesos a la Torre C, como hemos visto en el otro lado, en la Torre B. Bueno, pues observando un poco esta zona donde han retirado las lamas, es para trabajar en esa guía vertical, parece, en esas pletinas que están justamente en la guía vertical de la derecha. Parece que han quitado alguna que otra pletina en la parte superior, están ahora mismo con la radial y debe ser pues que se han dado cuenta de algún que otro fallo y han tenido que modificar estas lamas, al menos retirarlas para hacer esos trabajos. Aquí lo vemos algo mejor. Aquí vemos al pedazo de crack, está trabajando en esas pletinas de esa guía vertical y mirad el hueco considerable que han dejado en la esquina de la Torre C. Me pareció muy curioso porque ayer cuando lo vi digo, pero si en esta zona no se había hablado de que iban a cambiar las lamas. Ya me volví un paranoico. Mira, ahora sí, ahí. Está con la radial, en este caso pues está como lijando con la misma radial esa pletina que debe ser que han cambiado. O sí, veo que están cortando entre la pletina y la guía. A lo mejor va a proceder a quitarla directamente, todo ese punto de soldadura que tiene esa misma pletina. Ya veremos a ver qué ocurre. Sigamos, avancemos. Seguimos avanzando. Ahí dejamos atrás ese hueco de la esquina de la Torre C. Dejamos también atrás poco a poco el Fondo Norte, porque es que mirad, no tenemos prácticamente nada de movimiento, No tenemos a nadie, parece el desierto del Santiago Bernabéu. Madre mía. Y aquí a la izquierda, pues todo ese hueco que ha dejado la base de hormigón que estaba aquí sosteniendo el peso de una de las grúas torres. Ahí podemos ver que han aprovechado para depositar todo ese material. Ahí vemos las estructuras blancas que vimos ayer cómo llegaban a esta zona del Santiago Bernabéu. Las han dejado ahí acopiadas y la van cogiendo, en este caso las van cazando con esta grúa que tenemos aquí montada ya en la esquina de la Torre D, esquina del Fondo Norte con el lateral este. Seguimos avanzando, además ahí tenemos movimiento, una de las nuevas estructuras en este hueco de ascensores. Ahí lo podemos ver, cómo han ido creando esas estructuras. Ahora están con los diferentes herrajes y correspondientes. Luego poco a poco lo irán cerrando con esas mámparas y esos banner LED en la parte intermedia. Bueno, pues seguimos avanzando. Mira, desde aquí podemos ver perfectamente también esos trabajos de la nueva acera de Padre Damián y Fondo Norte. Ahí podemos ver cómo están creando ese suelo. Se ve perfectamente desde esta ubicación. Ahora sí que sí, nos vamos hacia el lateral este.
Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado y entramos en el lateral este y Padre Damián. Una cosa muy curiosa es que vemos poquísimo movimiento en toda esta zona, con todo lo que queda por hacer. Colocar los banners en toda esta parte, en esas puertas más cercanas a la parte central, y llevo 2 días sin ver grandes movimientos en toda esta zona. Ahí tenemos las nuevas estructuras también, más cercanas a la Torre D, justamente en la zona del Torreón Norte. Un dumper al revés, o al berres, como dirían en mi pueblo. Y poco más que comentar. Hemos visto antes en esta esquina de la Torre D cómo estaban trabajando en la zona del suelo. Hemos visto perfectamente desde ese montículo que tenemos en Rafael Salgado, y ya desde aquí pues con las vallas blancas no podemos visualizar correctamente. Seguimos avanzando, vamos a ver qué nos depara la parte central y la plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues aquí parece que tenemos movimiento en la parte central de Padre Damián. Ahí al fondo podemos observar esos nuevos bancos de granito que han ido colocando en toda esta línea. Ahí al fondo hay un pisón de gasolina y tenemos una carretilla, perdón, una mini cargadora cargando toda esa arena, toda esa tierra que están depositando ahora mismo en toda esa zona. Ese pisón es para compactar una vez que se vaya echando toda esa tierra. Mira, 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 mira. Ahí está, el torito español. Y a la derecha pues tenemos un rodillo compactador de unos 750 kilos, también para hacerlo con maquinaria pesada. Seguimos avanzando. Ahí al fondo veo que siguen colocando losas de granito, ese suelo característico que va a tener esta zona del Santiago Bernabéu. Obviamente por las vallas no podemos visualizarlo correctamente. Ahí al fondo vemos cómo coge esa forma, esa esquina, con esos nuevos bancos de granito. Poco a poco iremos viendo cómo se va transformando todo este lugar. Aún falta tiempo, aún falta un poquito más, pero aquí estaremos para plasmarlo en el canal, así que dale al like y suscríbete. Aquí tenemos la fachada este del Santiago Bernabéu. En su parte inferior faltan por colocar esas lamas. Ya sabéis que vimos cómo colocaban esos nexos, por lo tanto están listos para recibir esas lamas de la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando. Parece que han metido una marcha más en estos trabajos que tienen que realizar en la plaza de Sagrados Corazones y Padre Damián. Estoy viendo bastante movimiento, la verdad. Ahí tenemos en la parte superior también esas nuevas lamas que han ido colocando en la parte inferior de las viseras, con esas lamas de cierre que de momento no están ancladas definitivamente, porque ahí podemos ver esa curvatura, todas esas lamas desalineadas, por lo tanto aún no están instaladas correctamente. Así que eso me imagino que lo harán dentro de muy poquito. Seguimos avanzando. Hemos visto también estos días cómo trabajaban la colocación de esas losas de granito que están aquí, que van a ser el nuevo suelo de la plaza de Sagrados Corazones. Ahí podemos ver cómo han vallado toda esta zona para que nadie lo pise, para que no sufra ningún tipo de deterioro ni ninguna modificación. Ahí al fondo sí estoy observando bastante movimiento también, así que seguirán colocando más losas de granito en toda esa zona. Ahí también podemos ver pladur, material de pladur para los interiores. Seguimos avanzando. Aquí a la derecha ha venido un nuevo camión con material, bueno, no es relevante, así que seguimos. Vamos dejando poco a poco atrás la preciosa fachada e impactante del lateral este y nos adentramos, nos metemos de lleno en el fondo sur. Aquí tenemos la Torre A, esos anillos inferiores de la misma. De momento no han empezado a tapar con esas hojas en vertical como se han hecho en la Torre C, Torre D y Torre B. Habrá que estar muy, pero que muy atentos a ver cuándo ocurre ese trabajo. Ahí a la izquierda tenemos las guías verticales de este hueco que tenemos más cercano a la Torre A, donde empezaron a colocar esas pletinas en esa guía vertical de la derecha. Ahí podemos ver las nuevas pletinas que han ido colocando y que esperemos que en este parón pues cierren toda esta parte de la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Esperemos que dé tiempo.
Nos paramos en esta ubicación para seguir disfrutando, en este caso, de la parte superior de la Torre A, donde hemos visto estos días cómo empezaban a colocar las lamas en la zona de las viseras. Desde aquí se ve muy, pero que muy bien, y podemos observar cómo, a falta de colocar las lamas de cierre en la parte inferior, pues han ido avanzando de forma considerable en la colocación de la piel envolvente en toda esta zona. Ya faltan muy poquitos sectores para terminar con la instalación de esas lamas. Me gusta, me gusta mucho. Al igual también que hemos visto estos días cómo siguen trabajando en las nuevas estructuras de accesos en esta parte del fondo sur, llegando hasta prácticamente esta puerta, con la colocación de esos banners, esas pantallas LED informativas. Ahí tenemos las nuevas lamas de cierre que han ido colocando en la parte inferior de las viseras del fondo sur. Como hemos visto antes, tienen preparadas ahí unas cuantas más para seguir colocando. Lo que pasa es que la grúa que estaba depositando e instalando esas nuevas lamas, pues se ha ido, ha cogido sus patitas tan bonitas y se ha ido hacia la zona de Castellana a trabajar en la parte central. Ahí tenemos las puertas de accesos, no tenemos grandes novedades respecto al día de ayer, así que vamos a ir acabando la vuelta al mejor estadio del mundo y luego por la tarde accederemos al interior. Ya sabes, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muy importante, si quieres también descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar, te las dejo en la cajita de la descripción. Muy importante, canjea los pasos todos los días antes de las 12 de la noche.